nos enseñe, obviamente podamos en nuestro corazón, en nuestra vida, saber lo que Dios vamos a recibir, vamos a tener, y es ese nombre, el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias, venimos delante de ti. Somos nada, no tenemos nada, no podemos nada. Pero aquí está tu pueblo, Señor, e hijos tuyos que han decidido tomar el nombre, bautizarse, Señor. Aquellos que ya hemos sido bautizados, estamos aquí también para poder seguir aprendiendo, porque siempre este tema es eterno, es grande, es infinito. Se trata de tu nombre, Señor Jesucristo. Se trata de ti. Podemos, Señor, lo mejor que podamos, porque va a ser tu Espíritu Santo para que las semillas, la verdad, pueda quedar en nuestros corazones y en nuestras vidas. Hoy te damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, en esta tarde, al recibir la clase del bautismo, en un lado, no son condiciones, sino simplemente son comentarios. Vamos a aprender lo que es el nombre, vamos a aprender lo que necesitamos entender y lo que se necesita y se requiere, para que de igual manera, también si hay dudas, las podamos responder para que quede todo bien clarito y no haya dudas. En estas partes del bautismo hay gente que cuenta cosas correctas cuando se bautizó, pero también hay gente que cuenta cosas incorrectas cuando se bautizó. Vamos a aprender que si usted recibió el nombre, aunque la experiencia del bautismo tal vez no haya sido la mejor en su vida, usted tiene el nombre, pero vamos a aprender cómo nos podemos volver a bautizar. Y también vamos a aprender porque hay un bautismo que está en la Biblia, es bíblico, y si también usted fue bautizado de esa manera y puede entender, no es que bautizamos porque queramos que usted pertenezca a la Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, ni para que usted también se haga miembro de esta iglesia. No bautizamos. Hay lugares donde sí bautizan y le dicen, tú ya te bautizaste aquí y nos perteneces, pero usted le pertenece a Jesucristo. Amén. Y usted es libre de ir a donde usted guste, amén, donde usted quiera y diga, aquí recibo el alimento a mi vida, usted tiene la libertad. Yo no lo compré, esta iglesia no la compró y tampoco lo va a comprar con el bautismo, porque el precio para usted ya lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces empezamos y vamos a empezar. Es todo un mundo, hermano, es todo un mundo esto de hablar del bautismo, pero obviamente vamos a cosas que conocemos y vamos de ahí partiendo para que el Señor hable a nuestras vidas. Conocemos esta cita, Mateo 28, 19, y el Señor Jesucristo lo dice, por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo lo expresó, Jesucristo lo dijo, es Mateo 28, versículo 19, pero vamos a entender que ahí la Escritura nos está mencionando que vayamos y bauticemos en el nombre. Y cuando también hablamos en ese nombre, porque vamos a hablar del nombre de Jesús, también hay quienes nos pueden catalogar, hay sectas que se llaman así, solo Jesús, el Padre, Jesús es todo, ¿sí? Jesús es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Pero también lo que está en la Escritura, no hay la palabra Trinidad, pero nosotros sabemos que existe y tiene ese Señor nuestro Dios manifestado en tres, porque Él es Padre, es Verbo y es Espíritu. Y también dice la Escritura que los tres son uno. Y de hecho dice, es un misterio. Y que si yo pudiera explicar ese misterio, entonces yo sería Dios. Pero exactamente es un misterio. Y en un lado el Señor nos deja entenderlo de la manera
en que como nos hizo lo podamos comprender. Pero aunque mencionamos el nombre de Jesús, tampoco somos solo Jesús. Que cuando la Iglesia del Evangelio de Cristo empezó en esto y la hermana Hicks reveló el nombre en el cual debemos de ser bautizados, en muchas iglesias en México hubo esa parte de persecución por el nombre, porque vamos a entender qué es lo que recibimos. No es solo en un sentido un requisito que sigue a las iglesias, sino tiene una trascendencia realmente muy alta, muy grande, lo que nosotros recibimos en el bautismo. Igual, gente que fue bautizada y dijo, no recibí nunca una instrucción, vuelvo a ese punto, hoy estará recibiendo también alguna instrucción si usted ya fue bautizado. El otro lado es que no es que seamos más, conozcamos más, no. Gracias a Dios por las siervas y este camino. Hubo una hermana que pagó el precio, ayunaba semanas, oraba desde las 3, 4 de la mañana, y podemos abrir este mensaje en bandeja de plata, como lo estudiamos, lo tenemos. Así que damos gracias por la vida de dos siervas, la hermana Hicks y la doctora Graciela Esparza. Ellas pagaron el precio para darnos esto en bandeja de plata. Entonces seguimos, estamos en esto y ya vimos, vayan, dice, y bauticen en el nombre del Padre. Entonces, si usted va al banco y le digo, y le doy un cheque, y el cheque dice Padre, usted no va a poder cobrarlo, porque Padre no es ningún nombre, ¿estamos de acuerdo? Y si yo le doy el cheque y le pongo, vaya y cobre 100,000 pesos y le pongo hijo, el cheque dice nombre, hijo, entonces el banco le va a decir, yo necesito que usted me diga el nombre del hijo para que yo pueda pagarle. Es que yo soy su hijo del Padre. Sí, yo sé que usted es hijo del Padre, pero necesito que me dé su nombre. Entonces el Espíritu Santo, obviamente, de igual forma, no es un nombre y necesitamos saber cuál es ese nombre. Vamos por un momento al libro de Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1, y vamos a leer del 1 al 4. Sí. Amén. Hebreos 1, del 1 al 4. Y vamos a ir así, ascendiendo, porque hay cosas bien profundas y bien grandes sobre el bautismo. Sí. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice así, lo tenemos. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Entonces, cuando el Señor Jesucristo por primera vez fue anunciado para venir a este mundo, la primera mujer que tuvo la revelación de este nombre fue María. El ángel viene y le dice, bendita tú entre las mujeres, van a ser de tu vientre un fruto que será bendito, y le dice que le iba o le debía de poner por nombre Jesús. En el Antiguo Testamento nosotros conocimos a Dios como Elohim, como el Shaddai, conocimos como yo soy el que soy, el nombre tetragramatón de Dios. Pero cuando viene Jesucristo, conocemos el nombre de Jesús.
Y el nombre de Jesús también la Biblia dice que es el nombre sobre todo nombre y que está por encima de todos estos nombres que Dios nos dio a conocer en el Antiguo Testamento, porque Jesús significa Jehová salva. Jehová es nuestra salvación. Entonces, hasta que viniera la persona de Jesucristo, el Padre tenía reservado este nombre de Jesús. Y entonces cuando Él viene, Él muere, Él va, obviamente, cuando a María le dice, le vas a poner por nombre Jesús. Y le da en ese momento esa revelación de ese nombre, que era un nombre que estaba y que es el nombre sobre todo nombre. De ahí una tremenda importancia de ese nombre, nombre sobre todo nombre. Ok, vamos a ver que el cuadro del bautismo lo vamos a encontrar en muchos cuadros en el Antiguo Testamento. Uno de ellos, que lo vamos a estudiar, sí, yo creo que sí nos va a dar tiempo, es en el tabernáculo. En el tabernáculo hemos aprendido, son 7 muebles. El primer mueble que nosotros encontramos es el altar de sacrificio. Y en ese mueble hay la sangre que se derramaba de los corderitos, representando la sangre de Jesucristo. Y la Biblia dice que después lo que caía sobre la sangre, sobre ese sacrificio, era el fuego, representando al Espíritu Santo. Y el mueble que seguía en el tabernáculo era el lavacro, la fuente de bronce. Y esa fuente de bronce, la Biblia dice que cuando los sacerdotes iban a iniciar su ministerio, ellos la primera vez fueron lavados y fueron bautizados en ese lavacro. ¿Qué es lo que adquirieron ellos en ese lavacro? Porque ese lavacro, estando en el desierto, en el lugar en donde se ponía, no había una manguera abajo, no había tubos de PVC, no había una instalación que hayan tomado desde algún río para poder llenar ese lavacro con agua, porque la Biblia en Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 4, dice así, dice que todos fueron bautizados en la nube y en la mar, y dice que la piedra que lo seguía, la piedra era Cristo, y Cristo es un tipo del nombre, el nombre de Jesucristo. Recuerda, Moisés golpea la roca, era esa roca Jesús que lo seguía. Entonces las aguas del lavacro, esas aguas lo que contenían era el nombre de Jesús. Por eso los sacerdotes, al ser bautizados en ese lavacro, tomaban el nombre de Jesús y ellos podían ahora ministrar dentro del santuario. Amén. Ellos podían entrar al santuario después de que hubieron y fueron bautizados. La Biblia dice lavados, pero ellos fueron bautizados. También la Escritura dice que ellos tenían después que ir todos los días a lavar sus manos y sus pies, porque cuando vamos todos los días en la mañana y en la tarde, los que ya hemos sido bautizados a ese lavacro, volvemos a tomar ese nombre. Y mire, es tan poderoso ese nombre que en el Antiguo Testamento, bendito su nombre, en un sentido, o sea, la piedra era Cristo, lo seguía, pero hoy tenemos a esa piedra viva y resucitada para limpiar nuestras manos y nuestros pies, bendito su nombre. También nosotros, y eso lo vamos a estudiar la otra semana, tenemos las jornadas del pueblo de Israel de Egipto a la tierra de Canaán. Y nosotros encontramos en Éxodo capítulo 12 que Dios les da la sangre, lo mismo que el primer mueble. Y después dice que en Etán Dios les da la columna de nube y fuego. En el altar caía el fuego. Y después, uniendo lo que dice Corintios, ese pueblo fue bautizado
en el mar. Y vamos a estudiar mañana, bueno, no mañana, digo, porque digo mañana, el otro jueves, hasta dónde bajó el pueblo de Israel y de qué manera Dios abrió el mar. Y también la oposición que existe en un lado cuando usted decide bautizarse, pero eso lo vamos a dejar para la otra semana. Y a lo mejor, y si nunca ha leído también Éxodo capítulo 15, léalo, porque ahí vamos a encontrar hasta dónde bajó el pueblo de Israel. Y la Biblia dice que Dios abrió canales para que pasara cada una de las tribus de Israel. Santo su nombre. Congeló las aguas a los lados, pero obviamente si después de que llueve o ese lugar era agua, Dios hizo un camino seco con su aliento que él tiene para que el pueblo de Dios pasara. Y en Isaías dice algo hermoso, dice que los redimidos vienen hacia Sión cantando y alabando a Dios, pero tiene que ver con esa parte, hasta dónde bajaron, quiénes son esos redimidos, y solo lo dejo, pero quienes recibieron un bautismo que lo entendieron fue Josué, Caleb, Fines y Eleazar, porque son los únicos que entraron a la tierra prometida. Porque la Biblia dice en el libro de Números que ellos tenían otro espíritu. Santo su nombre. El del más pueblo no encontró esta parte del cruce del Mar Rojo, donde Josué, Caleb, Fines y Eleazar encontraron algo. Y que si usted también cuando se bautiza lo encuentra, olvídese lo que va a pasar. Pero ahí la otra semana, porque el otro cuadro que traigo del bautismo lo traigo en la vida de Abraham. Abraham fue el hombre que Dios lo llevó y lo llamó para ser ese hombre que de ahí naciera la nación de Israel. Cuando sale de Ur de los Caldeos, él vivía en Babilonia, hermano, y cuando él sale, es como el pueblo de Israel que salió de Egipto. Ahí Abraham tomó la sangre. Todos los cuadros en la Biblia vamos a encontrar lo mismo. Si vemos a Jesús, lo vamos a ver ahorita, bueno, en la circuncisión, pero son los mismos cuadros que nosotros encontramos en su palabra, de esto en donde está el fundamento. Pablo dice en Corintios que hay un fundamento. El fundamento es la sangre de Jesús, el fuego del Espíritu Santo y después el nombre. Y a través de esos tres los tenemos siempre, pero de ahí necesitamos nosotros crecer y edificar. Entonces en Abraham, cuando él caminó, porque hay muchas cosas en él que pasan, desciende a Egipto, se vuelve un guerrero, se separa de su sobrino Lot, Dios también de la guerra le dice que iba a tener un hijo, y también la escritura dice que después Dios le muestra el camino de cómo iba a poder obtener todas las promesas en Dios, porque Dios le dijo, apártame una becerra, apártame una cabra, un palomino, un macho cabrío, apártame estos animales, una vaca, creo, bueno, son 5 animales, y después de eso, Dios lo llevó a hacer un pacto con él. Pero vamos primero, un carnero, gracias, hermano, sí, un carnero, ok. Vamos, por favor, ahora sí, vamos al libro de Colosenses 2, del 9 al 11. Colosenses capítulo 2, del 9 al 12. ¿Voy bien hasta aquí, hermanos? Amén. Ok. Efesios, Colosenses, capítulo 2. Les dije, versículos del 9 al 12. Lo tenemos. Dice, porque en él ya llegó, lo espero porque sí necesitamos tener todas estas citas. Amén. Todo esto
¿Ya llegamos? Dice, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y en él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad, en el cual también, atención a lo que dice ahí, soy circuncidados de circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne en la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. ¿Hasta cuál dije? Hasta el 12. ¿Sí? Ok. Entonces, está diciendo aquí Pablo a través de los colosenses que nosotros somos circuncidados. Ajá. Es lo que está diciendo. Estamos poniendo otro cuadro en donde la manera en que Abraham en el Antiguo Testamento fue bautizado fue a través del pacto que Dios hizo con él. Ahorita lo vamos a ver el cuadro completo. Y a nosotros, a este tiempo, ya no nos tenemos que circuncidar. ¿Por qué? Porque la circuncisión a nosotros nos la da el bautismo. Es lo que está diciendo Colosenses, dice 11 y 12, en el cual también dice, soy circuncidados de circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne en la circuncisión de Cristo. Y dice el 12, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Solo quedémonos con la información que es a través del bautismo, pero ahora sí vamos con Abraham a Génesis para ver este pacto que Dios hizo con Abraham. Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17, versículos del 1 al 14. En Abraham el bautismo, el pacto fue la circuncisión, ¿sí? Abraham se bautizó cuando él fue circuncidado. Ahorita lo vamos a ampliar más para que usted y yo podamos entenderlo, qué es lo que hace Dios en nuestro bautismo. Amén. ¿Lo tenemos? Ya llegamos, lo espero para poder. Génesis 17, del 1 al 14. ¿Ya llegamos? Dice así, y siendo Abraham de edad de 99 años, aparecióle Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Hermanos, aquí Abraham ya había caminado un montón, pero le dice Dios, sé perfecto. 2, y pondré mi pacto entre mí y ti, y multiplicarte mucho en gran manera. Entonces Abraham cayó sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, yo he aquí mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y multiplicarte mucho en gran manera, y te pondré en gentes, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente después de ti, en sus generaciones, por alianza perpetua, para hacerte a ti por Dios, y a tu simiente después de ti. Y te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, tú empero guardarás mi pacto, tú y tus después de ti por sus generaciones,
Este será mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu simiente después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado a dinero de cualquier extranjero que no fuere de tu simiente. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne para alianza perpetua. Y el varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será borrada de su pueblo, ha violado mi pacto. ¿Ok? Entonces, cuando Dios quiso bautizar a Abraham, de la manera en que lo hizo y haciendo un pacto con todas estas promesas que nosotros vemos que están escritas aquí, dice ahí que fue a través de la circuncisión. Porque de hecho, el día de hoy, el pueblo que se puede reconocer y decir, este es israelita, este es judío, obviamente pueden entender que es de esa manera más tangiblemente, porque todos los judíos a hoy se siguen circuncidando. Y era el pacto de Dios con Abraham. Dice, todo varón que lo haga, dice, tiene este pacto conmigo. Pero estamos viendo que en Colosenses dice que nosotros cuando nos bautizamos es circuncidado nuestro corazón, amén. Porque nuestro corazón, hermanos, tiene un prepucio, el cual Dios quiere que nosotros lo circuncidemos. Vamos, por favor, a abrir Deuteronomio capítulo 10, versículos 16. Deuteronomio 10, versículo 16. ¿Lo tenemos? Amén. No, no es, espéreme. 6:10 o 16:10. Déjeme que apunté mal la cita, pero ahorita lo tenemos. Creo, sí, a ver, lean, por favor. Deuteronomio 10:16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro Gracias. corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Ok, entonces, y es que a mí, ¿dónde estoy yo? 10, 16, 15. Sí dije Deuteronomio 10, 16. Es que yo estoy en el 16, perdónenme. Ok, sí dice exactamente, sí estoy bien, estamos bien. Dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Entonces Dios, más que hacer con Abraham una señal externa solamente de Abraham circuncidarse, que la gente del Antiguo Testamento no lo entendió. Lo que Dios quería es que, como se hacía externamente, ellos internamente quitaran el prepucio de su corazón, que lo dice aquí, y circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Y hablándonos de manera natural, ahorita no le paso el micrófono al hermano Pedro porque se lleva 2 horas, no es cierto, pero dice que en el corazón del ser humano hay prepucios gruesos. Y esos prepucios gruesos que tenemos nos hacen ser esas personas duras que ofendemos, que lastimamos y que de alguna manera nos sentimos esos duros, ¿va? Y ofendemos y decimos con nuestras palabras muchas cosas ofendiendo a los demás.
Es lo que Dios dice cuando nos bautizamos, es circuncidado nuestro corazón y es circuncidado nuestra vida. Pero también la gente tiene prepucios delgados. Y en ese de prepucios delgados es el otro lado. Es donde son los prepucios que vienen las flechas, y a lo mejor la flecha es para el hermano Trino, pero el pastor, yo como pastor me pongo, ay, sí, todos me atacan a mí, ajá, y todos me hieren, y todos me lastiman, y soy el que más sufro. Hermanos, entonces, por eso el bautismo es para nuestra vida, y Dios dice, quito el prepucio grueso, quito el prepucio delgado, y hemos aprendido a meternos al santuario y poder saber que Dios es bueno. Amén. Dios viene. Entonces es lo que Dios dice. Entonces esta parte dice que nosotros lo tenemos que hacer. Circuncidaos pues, y luego vamos a Deuteronomio 30, versículo 6. Porque si usted y yo lo hacemos, entonces la Escritura dice que también Dios va a venir y va a circuncidar nuestro corazón. Lo tenemos. Deuteronomio 30, versículo 6. ¿Lo tenemos? Circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu simiente, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y se dio cuenta en Deuteronomio 10, dice que si quitamos ese prepucio nosotros, que obviamente lo hace el bautismo, Dios dice que se quita la dureza, se quita incluso ese prepucio delgado que tenemos, y aquí ya en esa parte avanzando y caminando, dice que ahora viene Dios. Hermano, cuando tú y yo, que ya hemos sido bautizados, vamos al lavacro, es lo que Dios sigue haciendo en nuestro corazón, circuncidando nuestro corazón y nuestra vida. ¿Para qué? Dice, para que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda el alma, a fin de que vivamos. Así que si usted y yo tenemos otros amores, quiere decir que el prepucio de nuestro corazón tal vez no lo hemos quitado o no hemos dejado que Dios nos circuncide. Porque vamos a Romanos 2, por favor, 28 al 29. Porque usted y yo hemos aprendido que fuimos insertados y somos esos israelitas espirituales. Es lo que dice la Escritura, y todas las promesas que le fueron dadas al pueblo de Israel en Abraham y todos los profetas, es para el pueblo de Israel. Y usted y yo decimos, soy gentil, no soy judío. Espérenme, le digo esto. Y vea lo que dice, lo que nos da esto hermoso del bautismo, ¿sí? Lo tenemos, Romanos capítulo 2, 28 y 29, lo tenemos. Dice, porque no es judío el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión es lo que es en manifiesto en la carne. Lo que le estoy diciendo, no es porque yo vaya y me circuncide, me ponga un kipá y diga shalom, no soy judío, hermano, soy gentil. ¿Están de acuerdo? Sí, no porque diga shalom y la kipá y vaya y digan, pues quiero ser judío y me circuncido como la simiente de Abraham. No, no soy judío, soy gentil, chilango del DF. Nada de shalom. Sí, porque hoy con otra secta que hay, que es el judaísmo y el Jesús mesiánico. Bueno, ok. Dice el 29, mas es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Amén. Sí, ¿en dónde se hace entonces esta circuncisión del corazón? ¿En dónde se hace? ¿En dónde se hace, hermanos, esta circuncisión? Cuando, no, sí, en el corazón. En el interior. ¿En dónde pasa que Dios haga esta circuncisión? ¿En dónde viene Dios a hacerlo? ¿En qué momento lo hace Dios? No, cuando nos bautizamos. ¿Cuándo lo hace Dios esta circuncisión en el corazón? En el bautismo. ¿De qué estamos hablando?
Del bautismo, amén, no nos perdamos. Cierto. Sí, está bien, ok. Sí, es cuando lo hace, cuando usted se bautiza, nos bautizamos, es lo que hace Dios. No solo es que vaya a remojarme, no, es un pacto entre Dios, circuncidar nuestro corazón. Y una vez circuncidado y tengo ese pacto, viene Dios y dice, ya no mueres. Y todas las promesas son para ti, porque te bautizaste, porque te circuncidaste. En ese bautismo es que te doy todas las promesas. Bendito sea el nombre de Dios. Así que es así de grande el bautismo en la palabra de Dios, en nuestras Biblias y todo lo que Dios tiene. Amén. Entonces, ese es en Abraham. Abraham así fue bautizado. Ajá. Digo, así fue, bueno, en la circuncisión, él fue bautizado. Ahí tiene la cita de Colosenses 2, del 9 al 12. Y ahí dice que nosotros, la circuncisión, juntamente nos fue dada con Jesucristo en el bautismo. ¿Estamos de acuerdo? Es ahí donde Dios nos circuncida. ¿En dónde? En el bautismo. Amén. Y recibimos las promesas que Dios le dijo a Abraham. Ok, hasta ahí vamos bien. Entonces ya es el tercer ejemplo. Abraham, puse el ejemplo del Abacro, lo vamos a estudiar. Puse el ejemplo de Israel cuando pasa el Mar Rojo y pongo ahorita el ejemplo de Abraham. La circuncisión en él fue el bautismo. Ok, vamos, ya vimos Hebreos 1 del 1 al 4. Vamos a Juan 3:22, por favor, hermano. Juan 3:22. Juan, capítulo 3, amén, versículo 22. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, es tremendo el bautismo, hermano. No, y ya que veamos al pueblo de Israel también, voy a decir, quiero bautizarme. Ok. Juan 3:22, ¿lo tienen? Dice, pasado esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos. ¿Y qué cosa, hermanos? Y bautizaba. Atención a esto. Él es el maestro y los hombres que estaban ahí con él eran discípulos. Y ellos caminaron con Jesucristo 3 años y medio. Si yo me voy al taller del hermano Trino 3 años y medio, de perdidas, aprendo a tirar la pintura, pero aprendo algo. Aprendo a lijar, sí, aprendo a lijar. Sí, igual, cualquier cosa que en algún lugar que yo esté algo de tiempo, si es el campo, si es con albañiles, si es con maestros, si soy secretario de la hermana Mimi y veo las recetas ahí que le da la gente, a lo mejor después me aviento con que haga esta dieta, mire, sí, 3 años y medio. Ok, sí, digo, no, yo no voy a ser el titular, pero la maestra me va a enseñar, ok. Entonces, aquí dice que Jesús, ¿qué hizo, hermanos? Bautizaba. Atención a esto. Y aquí Jesús a quien bautizó fue a sus discípulos. Porque vamos por favor a Juan 4 del 1 al 2. Juan 4 del 1 al 2. Sí, lo tenemos. Dice, de manera que como Jesús entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino ¿quién? Sino sus discípulos. Entonces, en el ministerio de Jesucristo, él primeramente bautizó a los 12, fue a los únicos que bautizó y les debió de haber enseñado cómo bautizar. ¿Estamos de acuerdo? Porque vuelvo a lo mismo.
si yo vengo y el hermano Trino me explica por primera vez, así se monta una pistola, hermano Oscar, y se le echa tanto de pintura y tanto de tiner. Entonces, cuando lo voy a hacer por primera vez, el hermano Trino va a estar ahí con sus ojos, mirándome que lo haga bien, que no le ponga más tiner o menos tiner o no sé yo, o cualquier cosa. Porque igual, alguna dieta, y si le pongo ahí, cómase hamburguesas y papas, la hermana, a ver, hermano Oscar, ¿qué escribió en la receta? Puse papas, puse hamburguesas, y no, hermano, perece, porque ella va a saber qué necesita la gente para bajar de peso, no solo eso, ¿verdad? La nutrición, pero estar bien de salud. Entonces, Jesús, después de que le enseña a los discípulos, son los discípulos que en el ministerio de Jesús también empezaron ellos, los discípulos, a bautizar. Y aquí dice, Jesús bautizaba más gente, pero dice, no Jesús, sino los discípulos. Quiere decir que en 3 años y medio con Jesús hubo montón de bautismos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? No debió haber sido solo una vez, sino cuando ya se enteraron, es que Jesús donde va un día a este lugar, bautiza, y va al otro día y bautiza, y va para allá y bautiza, y va a Galilea, y va a Samaria y bautiza. Entonces, digo, a menos que después de 1000 veces que me explique el hermano cómo hacerlo y no lo aprenda, a decir, hermano, dedíquese a ser pastor, porque usted de pintor no la va a hacer, sí, gloria a Dios. Pero Jesús, digo, a algún punto a lo mejor sí los dejó solos, pero ya dicen, ya saben cómo hacerlo, ¿estamos de acuerdo? Ya saben cómo bautizar. Ok, entonces ahora sí vamos a Mateo 28, 18 al 20. Ya, bueno, ya vamos nuevamente, vamos a Mateo, sí, Mateo, que es la orden que Jesús da, ¿sí? La orden que Jesús da. Mateo 28. Versículos del 18 al 20. Y aquí está la orden, ¿está bien? Dice así. Llegamos. Y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, tenían que ir, era una obediencia, y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre, atención, dice nombre, un nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces viene cuando el Espíritu Santo dice, bueno, ahora sí vamos a escribir cómo bautizaban los discípulos. Y vamos entonces a Hechos capítulo 2, versículos del 37 al 39, ¿sí? Hechos capítulo 2, versículos del 37 al 39. Aquí Pablo, viene el Espíritu Santo, los ven que están borrachos, ahí el mover del Espíritu Santo, y Pedro ya lleno del Espíritu Santo les habla y les dice, ustedes crucificaron a Jesús y Dios ahora lo ha hecho Señor y Cristo. Y entonces dice en 37, entonces oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Espérame, Pedro, si yo estuviera ahí, soy Mateo, espérate, Pedro, estás equivocado. Jesús dijo que los bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero tú estás diciendo que los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Nadie se le opuso, nadie le dijo algo para corregirlo, porque por 3 años y medio y el maestro les había enseñado cómo bautizar. ¿Cómo les enseñó Jesús a ellos cuando los bautizó? Los bautizó en el nombre de Jesucristo, bendito su nombre. ¿Cómo bautizaban ellos en esos 3 años y medio? Bautizaron en el nombre de Jesucristo.
Por eso aquí a estos nuevos convertidos que alcanzaron la salvación, porque eso es arrepentirse, la sangre viene primero, y dice arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en ese nombre, el nombre de Jesucristo. Y dice Juan, primera de Juan, capítulo 5, dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, y los 3 son uno. Quiere decir, hermano, que el Padre se llama Jesús, el Hijo se llama Jesús, y el Espíritu Santo tiene el nombre de Jesús, bendito su nombre. Es la Trinidad. Es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No somos solo Jesús, creemos en Jehová, en Yahvé, Adonai, el Shaddai y todas las manifestaciones de Dios. Pero Dios tiene este nombre que es sobre todo nombre, y Jesús, hasta que viniera Él, iba a ver ese nombre, porque había que salvar a la humanidad. Si Adán no hubiera caído en el huerto, este nombre no lo hubiéramos conocido, porque no hubiera habido a nadie a quien salvar. Pero entonces vino este nombre, el nombre de Jesús, y entonces todos fueron bautizados de la manera que Jesucristo enseñó. Aunque en Mateo dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ellos ya sabían qué nombre y en qué nombre tenían que bautizar. Amén. Sí, ok. Vamos más a ver, porque todos en el libro de Hechos, esa iglesia primitiva no bautizó nunca en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 8. Versículos del 5 al 17. Lo tenemos. Hechos capítulo 8. Dice así: entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Sí, llegamos 6, y las gentes escuchaban atentamente, unánimes las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Había un hombre llamado Simón, el cual había sido antes mágico en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria diciéndose ser algún grande, el cual oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, esta es la gran virtud de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas los había embelecido mucho tiempo. Mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El mismo Simón creyó también, entonces, y bautizándose se llegó a Felipe, y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente, ¿qué cosa, hermanos? Eran bautizados, ¿en qué? ¿De qué manera? En el nombre de Jesús. Sí, todo, y Felipe no fue un discípulo de Jesús, que no estuvo con él, sino me refiero que no fue dentro de los 12, pero los 12 debieron haber bautizado a Felipe. Felipe fue bautizado en el nombre de Jesús. Por eso cuando oyó y dijo, esto es para mí, yo voy, y Felipe bautizaba, ¿de qué manera? En el nombre de Jesús. Obvio, dice la Biblia, mandaron después a Pedro, a los discípulos, porque precisamente Dios también quiere que seamos bautizados con el Espíritu Santo. Hay momentos que llega antes del bautismo,
Y la evidencia del bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Quien habla en lenguas tiene el bautismo del Espíritu Santo. Israel sale de Egipto y enseguida lo que viene es la columna de nube y fuego. Israel ponía el corderito en el altar de sacrificios y caía el fuego. Santo su nombre, gloria a Dios. Por eso la evidencia, muchos cuando son bautizados, de igual manera reciben esa manifestación del bautismo del Espíritu Santo. Así que cuando usted sea bautizado en el nombre de Jesús, usted, y de igual manera, dígale a Dios, si no lo tiene con esa fluidez o dice, se me fue, se me escapó. No se le ha escapado, está ahí. Amén. Solo tiene que empezar a practicarlo. Solo tiene que levantar su voz, gritar cuando lo tenemos. No es que aquí nos guste gritar, no. Bueno, ya era la lección de ayer, las citas, donde venía por qué gritamos, pero no llegamos, gracias a Dios. Pero viene el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Cuando después de que nos bautizamos o también antes, no hay una regla de decir, es de esa manera, pero por lo regular, la gente que es bautizada recibe el don de hablar en lenguas y el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces aquí estamos viendo, sí, todo esto. Ok. ¿En qué bautizó Felipe, hermanos? ¿Y esta ciudad de Samaria en qué fue bautizado? No fue bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque, lo recalco, Jesús le enseñó a sus discípulos, los discípulos por 3 años y medio bautizaron, y aquí el Espíritu Santo llegó el momento de plasmarlo en la Escritura y bautizaron en el nombre de Jesús. Amén. Sí, gracias. Hechos 8:26. Este es otro personaje. Ahí mismo, 26, sí, pero el ángel del Señor habló a Felipe, ahí está Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el mediodía el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y aquí un etíope, eunuco, gobernador de Candace, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros, y había venido a adorar a Jerusalén. ¿Se acuerda de la reina de Seba con Salomón? Bueno, es alguien de esos rumbos, cuando la reina de Seba regresó, digo, aparte de llevarse tesoros y cosas de Salomón y tal vez su amor, lo bueno es que se llevó la palabra, y allá la conocían y la sabían, ¿sí? Dice 28, se volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, llégate y júntate a este carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿mas entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el lugar de la escritura que leía era como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que le trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco a Felipe, dijo, ruégote, ¿de quién el profeta dice esto? ¿De sí o de otro alguno? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ajá. Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y bautizóle. Amén. Así que, ¿cuál es el requisito para bautizarse? Creer en Jesucristo. Amén. Porque en un lado, es cierto, todo esto necesitamos estudiarlo, pero el otro lado es que no debe de tardar nuestro bautismo. No debe de tardar porque es Israel, luego se encontró el Mar Rojo.
aquí el eunuco leyó y dijo, pues aquí hay agua, aquí, si aquí hay una cubeta, ni sumérjame, porque yo quiero esto, que es el nombre, que vamos a aprenderlo un poco más de lo que es este nombre, pero él dijo, yo quiero este nombre. Y luego fue bautizado, diciéndonos Dios, en un lado, sí, es que la gente... En IMEX sí es un poco así, bueno, no anime, porque sería, ¿verdad? Decir, en esta parte de nosotros el bautismo lo tomamos de esa manera responsable, hermosa, a todo lo demás que se lleva a cabo, porque más adelante, y vaya pensando, los que se van a bautizar, en tener como un guía o un padrino. Sí, si usted dice, me gustaría que la pastora en mis momentos difíciles fuera mi madrina de bautismo, ¿se puede usted acercar a la pastora y decirle, pastora, ¿quiere ser usted mi madrina de bautismo? O igual la hermana Silvia, el hermano Pedro, hermano Trino, cualquiera de los que usted ve y también el que digan, wow, eso no es responsable, porque esto no está, ¿verdad? No hay nada escrito de esto, no es solo algo que nosotros como pastores tenemos de las iglesias donde estamos. Y también que nos diga o que también veamos, porque nos tenemos que bautizar con túnicas blancas, ¿sí? Con túnicas blancas. Por ahí no sé, creo que la hermana Carmelita, si tenga la suya, también la pueda prestar. No sé, ¿verdad? Si aún la tiene, pero igual son 3 semanas que faltan, que también nos diga, pastor, no encuentro, no puedo hacerlas. Vuelvo a eso, la pastora podemos ir a comprar la tela y mandarlas a hacer, porque realmente es el nombre el que vamos a recibir y es algo grande, 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 grande. También por eso este estudio, que usted necesita primero entender esto que recibimos para poder decir, sé lo que estoy recibiendo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Sí, el comercial entonces, hermano. Así que le van a llegar, no sé a quién. Hechos 9, 10 al 18, ¿sí? Hechos 9, del 10 al 18. ¿Lo tenemos? Dice, Hechos 9, del 10 al 18. Había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama la derecha, y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Y mire, esto es bien tremendo, porque por un momento imagínese que usted es un judío en la Alemania nazi, y viene Dios y le dice, Oscar, levántate, y ahí en San Cayetano te habla Hitler y lo vas a bautizar. O sea, porque en este momento Pablo era un Hitler para ellos. Así de tremendo, hermanos, la orden para Ananías. Un judío, yo creo, no hubiera ido a ir a decirle a Hitler, Dios te ama, Hitler. No sé si usted hubiera sido Ananías, usted hubiera ido. Hermano, qué tremendo Ananías, sí, pero fue, y hermanos, Dios nos dio al tremendo apóstol Pablo, porque un Ananías decidió ir y hablar, sí, y era su enemigo, hermano, cuando usted, porque necesitamos evangelizar, no puede ser que la gente le cierre la puerta, le diga que no, y que a lo mejor dice, es que yo ya he insistido y el otro, pero hermano, en los tiempos estos era terrible anunciar el evangelio. Eran encerrados, los comían las fieras, los quemaban, los mataban, les quitaban sus propiedades, todo lo que tenían. Así que así en la parte de Ananías huían de sus ciudades. Si aquí, por ejemplo, dijeran, acabemos con los cristianos, tendríamos que huir. Pero a lo mejor dice, yo no soy cristiano porque yo amo todas mis cosas y mi casa, ¿quién se la va a quedar? No, ellos, por el nombre de Jesús, abandonaban todo. Amén. Que nos vayamos antes de la gran tribulación. Dice 13.
Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes de prender a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre. ¿Cuál nombre? En presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Atención a esto, porque por el nombre, en un lado hay esta parte de padecer. Ahorita vamos a explicar más eso, ¿verdad? Pero le dice al apóstol, y le llama así, es su ministerio, un varón que estás aquí, Dios te ha llamado y le es menester que tú sufras por su nombre. ¿Quién quiere ir? ¿Quién dice yo? ¿Quién levanta las manos? No, mejor me voy con los de la prosperidad, ya, que si sigo a Jesús, uy, los milagros y montón de cosas, y pide una casa, y pide un carro, y pide esto y lo otro, y eso sí, que me llamen apóstol. ¿Sale, vale? ¿Sale, vale? Por favor. Sí, pero a Pablo no se la pintaron bonito, no se la maquillaron. Escogió Pablo el camino crucificado. Amén. Ok. Dice, Ananías entonces fue y entró en la casa, 17, y poniéndole las manos encima, dijo: Saulo, hermano, gloria a Dios, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y luego le cayeron de los ojos como escamas y recibió al punto la vista y levantándose fue bautizado. Ok, aquí no dice, ay hermano, ahí es donde no dice que fue bautizado en el nombre de Jesús. Vamos a Hechos 10, 44 al 48. Ajá. Hechos 10, 44 al 40. Sí. 44 al 48. Aquí es Pedro. Ahorita vamos a Pablo que cuenta su testimonio. Sí, lo tenemos. Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Está en casa de Cornelio. Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Vuelvo a eso mismo. Bautismo con Espíritu Santo van muy relacionados, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede alguno impedir el agua? Para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros, y les mandó bautizar. ¿De qué manera? No, espérenme, Pedro tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿En qué los bautizó? En el nombre de Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hechos 22, 10 al 16. Sí, vamos entonces bien, hermanos, cómo bautizaron esa iglesia primitiva, los discípulos, los que continuaron la obra y el ministerio de Jesús. ¿En qué nombre bautizaron? En nombre de Jesús. 22 del 10 al 16. Sí, hermana. Todos los demás en el nombre de Jesús. Cuando ellos practicaron, ya cuando ellos aplicaron la enseñanza, entonces ahora fue en el nombre de Jesús, que al fin de cuentas es el mismo de los tres. Así es, hermana, así es. Sí, así es. Estrellita para hermana, muy bien. Estrellita, no, si cualquier duda, levante la mano y dígame, pastor, deténgase, quiero preguntar. ¿Está bien? Sí, hermana. Efectivamente, hay esa discrepancia y pelea que ahorita aquí ya la estamos disipando. Es que Jesús lo dijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quién le va a hacer más caso? ¿A Jesús o a los discípulos que bautizaron en el nombre de Jesús? Pero ya vimos, ¿quién los bautizó? O sea, sí, Jesús. ¿En qué nombre los bautizó Jesús? En Jesús, sí, en su nombre, amén, sí, porque ellos, vuelvo a eso, 3 años y medio, muchos bautismos,
porque aquí ahí lo dice, y Jesús bautizaba más que Juan. Como el Señor era tan claro con ellos, con voz tan audible les hubiera dicho, ¿por qué están bautizando así? Así no les enseñé. Exacto, y también Dios mismo hubiera bajado, hermano, a decirles, sí, porque Dios aquí errores cometió David, que cometía la gente y de hombres de Dios, venía y les hablaba directamente que así no debía de ser. Pero la Escritura dejó por la luz del Espíritu Santo que se escribiera como lo hicieron siempre, sí, como lo hicieron siempre, amén, en el nombre de Jesús. Seguimos, Hechos 22, 10 al 16, lo tenemos. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí te será dicho todo lo que te está señalado hacer. Aquí Pablo está contando su experiencia. Y como yo no viese por causa de la claridad de la luz, llevada de la mano por los que estaban conmigo, vine a Damasco. Entonces un Ananías, varón pío, conforme a la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, viniendo a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella hora le miré, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha predestinado para que conocieses su voluntad y vieses a aquel justo y oyeses la voz de su boca, porque has de ser testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. ¿De qué manera? ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús. ¿En qué fue bautizado Pablo por Ananías? Sí, no hay otra fórmula más que en el nombre de Jesús. Y Ananías fue alguien que aprendió de los discípulos a bautizar en el nombre de Jesús. Hechos 19 del 1 al 7. Y esto está aquí bien interesante para aquellos que fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta cita es bien importante, bien tremenda para lo que procedemos a decirles y hacer. Del 1 al 7. Lo tenemos. Hechos 19, del 1 al 7. Lo tenemos. Dice así. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo andaba en las regiones superiores. Vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos, díjoles, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Habían sido bautizados estos discípulos, hermano? Sí, habían sido bautizados. ¿En qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan. ¿Estamos de acuerdo? Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo ¿de qué? De arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Oído que hubieron esto, ¿fueron qué cosa, hermanos? Es que usted los quiere volver a bautizar para que sean de su iglesia. Es que usted los quiere volver a bautizar para que sean de su movimiento. Usted los quiere bautizar para que sean suyos, si no se vayan de usted. No, hermano, si usted quiere recibir el nombre y bautizarse y después ir y congregarse donde usted quiera, hermano, es libre de hacerlo. Bendito su nombre. Así que todo aquel que fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es un bautismo que es válido. Vuelvo a eso, no es que los que han sido bautizados en ese bautismo digan, están mal, porque el bautismo no da la salvación y luego también lo explicamos. Pero el que se haya bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está bien. Pero ese bautismo es para multitudes. Pero para aquellos que hoy podemos entender que vamos a recibir el nombre sobre todo nombre en nuestras vidas, santo su nombre, podemos decirle hoy sí a Jesús nuevamente, me quiero bautizar.
porque fui bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí ellos fueron bautizados en el bautismo de Juan. ¿Cuál era ese bautismo? El bautismo de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Que ellos al bautizarse confesaban sus pecados y todos sus pecados quedaban en ese río Jordán. Y ahora viene la pregunta. Juan no podía remitir esos pecados. Juan no podía, por eso ese bautismo, vuelvo a eso, no que no fuera válido, sino ellos realmente llegaban, bautizaban, confesaban sus pecados quedaban ahí, en un sentido salían libres, pero se necesitaba de Jesucristo, porque si usted se acuerda, cuando Jesús viene a bautizarse por Juan en el Jordán, y esto también es bien importante porque dicen, es que hay que bautizarse de grandes porque Jesús lo hizo, por eso obedecemos porque Jesús también se bautizó, pero en Jesús no era para, él no tuvo pecados. ¿Qué pasó en el Jordán para que Jesús se bautizara? Porque le dice a Juan, conviene que se cumpla toda justicia. Aleluya. Es lo que dice. Entonces, ¿qué hizo Jesús cuando desciende al agua? Toma todos esos pecados sobre sí. ¡Aleluya! Santo su nombre. Y entonces dice, yo los justifico. ¿Sí me doy a entender? Yo los justifico. Yo ya los tomo y los voy a remitir y los voy a llevar a la cruz del Calvario. Bendito su nombre. Por eso el bautismo no es salvación. La sangre de Jesucristo es la que nos da la salvación. Pero el bautismo es tener el nombre. Es crecer de otra manera, es poder, el sacerdote después del bautismo y de ser lavados y de los sacrificios que hacían para su purificación, podía ya y estaba listo para entrar dentro del santuario, bendito su nombre. Así que lo que le digo de igual manera, en el camino crucificado el bautismo es para nosotros poder entrar a todas las bellezas que existen dentro del santuario. Si usted dice, obviamente, cuando veamos mañana, digo la otra semana, más cosas, al compromiso que es el bautismo, y también dice, hermano, me espero, hermano, digo no, también está bien, pero es que usted viva en el atrio. Pero si usted dice, quiero tomar el nombre y me voy a bautizar, Dios dice, ok, es que deseas caminar lo que está dentro, lo que hay en el santuario, que seas un sacerdote, bendito su nombre, y que Dios circuncide el corazón, tu ser y tu vida. Por eso nosotros, la gente que fue bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la volvemos a bautizar. ¿Sí, hermano? A mí, pastor, fíjese que a mí me pasó eso. Ok. Yo me bauticé en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y me dijeron que no era válido. Y me volvió a bautizar en el nombre de Jesús. Ok. Y también lo que me pasó, que yo fui bautizado del Espíritu Santo antes del bautismo. Así es. Entonces el hermano tiene 2 bautismos, yo tengo 2 bautismos. Y en un sentido... Los que fuimos católicos también tenemos. Sí, los que fuimos católicos, vuelvo a eso, tenemos 2 bautismos. Porque cuando... bueno, esa es otra manera. Sí, entonces... Perdón, sí, entonces, si alguien recuerda de su bautismo, que fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo podemos volver a bautizar, si desea y si quiere. Está recibiendo la enseñanza, pero también si dice, yo sé que fui bautizado y es real, es válido. No estoy diciendo, ese se cancela, ese no existe, usted no sintió nada. No. Si usted en su bautismo y dijo, yo tengo certeza de las palabras de Jesús en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así me bautizaron, es real, ¿sí? No es que no sea válido o que no exista, porque la cristiandad sí se ha bautizado a través de los siglos, después de los apóstoles, después de la iglesia primitiva, vinieron los padres apostólicos, y sí se leen los padres apostólicos que fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, toda la cristiandad por siglos fue bautizado de esa manera. No, por eso no voy a decir, eso no es válido y pues entonces no hay nadie allá arriba. No, hay gente que tiene cosas tremendas allá arriba, sí, de toda la historia del cristianismo.
Pero es en este tiempo donde Dios reveló esto. Amén. Para nosotros, si lo queremos, si lo deseamos, y si queremos volver a bautizarnos. Si usted dice, entiendo que ya fui bautizado, no pasa nada. Amén. No pasa nada y no lo bautizamos. O sea, no, vuelvo a eso. El agua, hermano, le hizo algo a estos discípulos. Hermanos, el agua le hizo algo a estos discípulos que eran de Juan. No. Juan, al haberlos bautizado, ¿les hizo algo a estos discípulos? Hay gente que dice, es que si no me bautizo en el río Jordán o en un mar o en un lugar bello, no me voy a bautizar, porque no es el agua. Quieren vacaciones pagadas. Quieren vacaciones O sea, pero si usted dice, me puedo pagar el Jordán, adelante, hermano, pero asegúrese ahorita que va a ser bautizado en el nombre de Jesús, ¿sabes? No. Sí, hermano, es lo que dijo el eunuco. Aquí hay un charco, Juan. Mira, algo impide. Sí, no, o sea, nada de que yo quiera el mar, Jesús fue en un río, o sea, no, el agua no hace nada. Incluso yo, o sea, voy a hacer algo, ¿no? Dios, en un lado, pues nos dio el ser ministros nada más, pero se va a invocar el nombre en las aguas y es lo que usted va a recibir. Bendito su nombre. Cuando sea bautizado, es ese nombre. Y hermano, a lo mejor dice, yo fui bautizado 2 veces, pero ¿le habían explicado esto, hermano? Gloria a Dios. Sí, qué bueno que está aprendiendo qué recibió, hermanos. Hay quienes reciben la lección después y eso es bueno porque no sabemos. Termino con esto, Gálatas 3, 25 al 29. Porque no nos explican qué recibimos, solo, sí, bautismos, atención a esto, si es el Espíritu Santo, cuando estemos bautizando y alguien diga, me quiero bautizar y no recibió la instrucción, obviamente vamos nuevamente con él y decimos, ¿seguros, seguras? Sí, va, pero porque tiene que ser Dios, pero si hay gente en nosotros que no han recibido la instrucción del bautismo, en un lado es un requisito. Nosotros no bautizamos si no ha recibido la instrucción del bautismo. Vuelvo a eso, está viendo bautismos, porque hay muchos que si es el Espíritu Santo, está toda la gente ahí, la emoción, incluso algunos los empujan, ándale, ya está aquí, bautízate, ándale. Y eso no debe ser tampoco hasta recibir la instrucción que ahorita estamos dando, ¿sí? Al menos esto es en esta iglesia. Gálatas 3, 25 al 29. Con esto termino. Lo tenemos. Amén. Mas venida la fe, ya no estamos bajo ayo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahí está. Porque usted cree en Jesucristo, usted ya es hijo de Dios. Sí, no es por el bautismo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, bendito su nombre. Explico y termino. Cuando usted recibió la salvación, Cristo entró en nosotros, entró el Padre, entró el Espíritu Santo, usted y yo tenemos la deidad en nuestras vidas, bendito su nombre, y Él está creciendo y nos está llenando de Él, pero el bautismo lo que viene a hacer es que nos da la investidura por fuera, bendito su nombre. Otra cosa, ¿qué más? Es un vestido que Dios nos da. Y cuando usted se casa, usted toma el nombre del esposo. Se da más en Estados Unidos. Aquí en México dicen, no, ¿cuál de Cruz? No, yo soy de Palomares, ¿verdad? Soy Palomares. Sí, pero pasamos... La cruz es la que toma diario, hermano. Gloria a Dios. Sí. De bustos, imagínense, ok, aquí las mujeres dicen, no, nosotros Nel, ok, pero allá, ¿verdad? Estados Unidos, ok, sí tienen las mujeres el apellido del esposo, son bustos, ok, aquí lo que pasamos a tomarnos, el bautismo es tomar el nombre de Jesús y es casarte con Jesús. Por eso es bien importante el bautismo, porque ya en un matrimonio es un compromiso serio,
fuerte, donde debemos de permanecer fieles. Él va a permanecer fiel y somos nosotros los que fallamos. Pero dice aquí, seremos revestidos de ese nombre. Amén. Amén. Sí, amén. Ok, hasta aquí de este tema, de esta clase, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿O todo claramente confuso? ¿Todo claramente confuso? Por eso, Sí. lo de Jesús. Sí, hermana, sí. Por eso es que en la iglesia católica, bueno, en la iglesia católica bautizan a los niños. Sí. Los niños no se van a arrepentir. No. Entonces tenemos que arrepentirnos para poder ser bautizados. Tenemos que tener la conciencia. A los 12 años ya tenemos conciencia de lo que es bueno y malo y de las cosas que hemos hecho de manera incorrecta. Dice, termino los versículos porque dice 28, no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, ¿qué cosa, hermanos? La simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. ¿Y de qué está hablando? Del bautismo. ¿De qué cosa? La circuncisión. ¿De qué cosa? Del nombre. Y es el Padre a quien ese nombre le heredó todo. Entonces, si yo tengo ese nombre, ¿de quién cree que es el reino y todo lo que Dios tiene? De nosotros. ¿Pero de qué manera? Cuando somos, ¿qué? Bautizados. Y adquirimos ese nombre. Yo quiero bautizarme. ¿Ok? Yo quiero bautizarme. No sé, usted a lo mejor dice, no, esperé la otra clase, pero ya avanzamos. ¿Saben? Sí, entonces todo bien, hermana Esthercita, todo bien. Sí, usted sí, fue bautizada en el nombre de Jesús, ¿verdad, hermana Esthercita? Pero no hubo todas esto que me están enseñando. O sea, Ok. Entonces, consiga un padrino, a quien usted guste decirle de la iglesia, estamos a las órdenes, y una bata para bautizarse. Yo ya ¿Sí? tengo la bata. Gloria a Dios, ahí de eso. Amén. Ok, sí. Perdón, hermano. ¿Puede ser un vestido largo blanco o tiene que ser una bata especial? Bata blanca nada más. Normal, pero igual, bueno, pastora, ¿sí? Ok, ahí la hermana. Sí, hermano, ¿alguna pregunta? Sí, hermano, sí. Sí, gracias a Dios, a mí cuando nos doctrinaron para el bautismo, hubo una cita que nos recalcaron porque no sabíamos nada ni sabemos del nombre. Es tan infinitamente grande el nombre que al bajar a las aguas lo tomamos y nos enseñaban que cuando Jesús bajó a las aguas en el Jordán, al mismo tiempo de tomar él los pecados, también dejó las aguas listas de toda la tierra por su infinitud, para que los que bajen a las aguas puedan bajar y tomar la naturaleza de las aguas. Amén, aleluya. Porque por eso bajó el Señor a las aguas. Por otro lado, Hebreos del 1 al 4 dice que él recibió por herencia. Eso es bien importante. Sí. Para que ustedes estén convencidos. O sea, él no lo recibió nada más por decir, tú eres Jesús, sino dice Hebreos, él recibió por excelencia, por herencia, cuán más excelente nombre. O sea, si yo recibo por herencia mi nombre de mi padre, quiere decir que mi padre se llame igual que yo. Entonces, si el padre le dio el nombre a Jesús, ¿cómo se llama el padre? Jesús. ¿Sí? Entonces, por otro lado, la palabra padre e hijo no son sustantivos, no son personas. Así es. Sino es un adjetivo. O sea, es un adjetivo calificativo. O sea, si a mí me dicen, tú eres padre, sí soy padre, pero me llamo Pedro Sánchez. Así también el Señor. Muchas gracias por esa aclaración.
Sí, amén. Sí, ya más comprendido. No Sí, se va a decir en el nombre del Hijo, se va a decir en el nombre de Jesucristo. así es. Cuando nos bautizamos no se va a decir, yo te bautizo en el nombre del Hijo, No, ni te bautizo en el nombre del Padre, no. ni en el nombre del Padre del Hijo, te bautizo en el nombre de Jesucristo. Así es como los vamos Y a en el bautizar. Salmo 138, capítulo 2, verso 2, dice que este nombre fue puesto sobre todo nombre. Amén. Pues el nombre de Jesús fue puesto sobre el nombre de Jehová, Así es. pero no porque Jesús lo haya dicho, sino que el Padre, al ver la grandeza de su Hijo, le dijo, por cuanto todo lo que tú hiciste, Hijo, dice Filipenses capítulo 2, te he dado el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y por el orgullo que le dio a su Padre de aguantar todo, Por la satisfacción, que le dio. la satisfacción que entiende uno que fue la misma Esa que honra. cuando bajó él al bautismo y se abrieron los cielos y bajó el Espíritu Santo Sí, amén. y se puso sobre su hombro y se oyó una voz que dijo del cielo, este es mi Hijo amado Amén. y en él tengo complacencia, Amén. en él me complazco siempre. Amén. Por eso alcanzó ese nombre que es sobre todo nombre. Y ese nombre quiere dárnoslo a ustedes y a nosotros. Amén. Así es. Y en ese nombre solamente hay crecimiento espiritual. Porque en cada momento de oración podemos decir, Señor, yo quiero tu nombre. Amén. Yo quiero ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. Yo Gracias. quiero que ese nombre que abrió la mar, que detuvo el sol, que hizo, levantó muertos, que hizo todo lo que has hecho, more en mi vida para que mi vida se humille completamente delante de ti y pueda reconocer realmente quién eres tú, Señor. Amén. Amén. Así es, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Iba a decir algo, hermana Noemí. Bueno, es como un tipo de testimonio que les platicaba que hace como un mes mi hijo se graduó Ujú. y él siempre se caminó, dice la palabra que quería ser niño mientras sea pequeño y cuando él crezca no se apartará. Sí. Entonces nos fuimos con mi esposo y mi hijo nos dio tanta honra. Fue algo tan hermoso. En todo momento nos honró con sus maestros, nos pasaba, nos agradecía. Y yo hoy platicando con mi esposo me decía, de los momentos más hermosos que has tenido en tu vida, ¿cuáles han sido? Yo le decía que el haber recibido a Jesús en mi corazón me hizo sentir el momento el momento más hermoso de mi vida. Me dijo, aparte de ese, y yo le dije, el orgullo que me dio, la honra que me dio mi hijo. Y yo pensaba ahorita que decía el hermano Pedro que mi hijo se graduó, pero imaginar lo que sintió el padre, Sí. y arriba viendo cómo Jesús siguió, caminó, aguantó, Amén. y llegó a la cruz y gritó consumado. Amén. El orgullo que debió haber sentido él. Si nosotros que somos mortales, lo peor, dice el hermano Pedro, lo peor, sentimos este orgullo por algo que puede ser algo, un logro tan carnal podría ser, nos hace sentir ese orgullo en el corazón. ¿Cómo se sintió el Padre Amén. Aleluya. Sí, amén. aleluya. con su Hijo? Amén. Aleluya. Amén. Gloria. Así es, gloria a su nombre. Entonces, nada más igual queda, los que tenemos que se han comentado que van a bautizarse. Bueno, habíamos mencionado a la hermana Carmelita, la hermana Mimi, Ana Rosita. digo, la hermana Rosita, perdón, sí, perdón. Ya otra vez, la hermana Rosita y la hermana Mimi, pero de quienes están escuchando,
este mensaje, van a estar las aguas abiertas para ser bautizados. Vuelvo a eso, si usted dice yo fui bautizada bien, exacto, o sea, está en sí. Hay una cosa, por ejemplo, ahorita que decía el hermano Esther, una vez que ya es mencionado el nombre de Jesús, no se puede uno volver a bautizar. Así es. Aunque no haya tenido alguna doctrina, porque el nombre ya se mencionó, ya es una fe, una oración, un bautizo en el nombre de Jesús. En ese caso no se puede volver a bautizar. Lo único que se puede hacer es cuando alguien está bajando a las aguas, es pedirle eso que está sintiendo mi hermana, ayúdame a que sea avivado dentro de mí, que ese nombre que de alguna manera ya está dentro pueda tener la libertad. ¿Por qué? Por medio de que ya se recibió la palabra. Entonces es bueno el poder tener estos estudios y que se vuelva a reavivar, y es algo que tenemos que hacer diario en nuestra oración, llegar a ese lavacro y tener esa misma entrega, porque lo decían acerca del bautismo que se tiene en el catolicismo cuando son bebés. No es, la palabra bautismo significa bajar o tener una tumba, y no es algo que pasa con los niños. Ahí con los niños nada más es echarle agüita, pero no es un bautizo. Un bautizo es cuando yo muero sumergido, cuando yo muero a mi hombre viejo y resucito con una nueva vida. Entonces, ese es el significado. Si ya usted fue bautizada en el nombre de Jesús y ya tomó esa muerte y esa resurrección, ya no se puede volver a bautizar, pero cuando alguien baja, decirle esa misma experiencia la quiero yo sentir nuevamente para que se avive. Sí, exacto. Los que ya tienen el nombre, y como haya sido su bautismo, yo no vi ángeles, yo no vi los carros del faraón, yo no vi nada. De hecho, yo salí enojado de mi bautismo. Tenía 3 meses de haber sido llegado a las cosas de Dios. Fue en Tampico un congreso, yo fui de mundano, iba pelón, iba cantando canciones de Vicente Fernández, del mundo, pero hubo bautismos en ese momento, y como lo que le dije, me jalaron, Oscar, ven, y ahí va el Oscar, tic, 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 tic. Y de hecho ni supe quién me bautizó en algún tiempo, y nada más me sumergieron, no sé ni qué dijeron. Yo salí enojado, pero lo que dice la pastora, ya se invocó el nombre sobre mí, porque yo pregunté muchas veces también cuando ya estaba en el Instituto de Maestros, oiga, es que pues yo no vi los ángeles que muchos ven, no vi nada de nada, salí enojado. Entonces, si se invocó el nombre sobre mí, ya después pedí, exacto, cuando alguien se bautizó, la experiencia, y espérese a la otra clase, porque en el bautismo vamos a ver a dónde nos lleva Dios. Padre, te damos gracias, alabamos tu nombre, te bendecimos. Tú eres bueno, Dios. Gracias por tus hijos. Gracias por este paso que va a seguir y se va a dar. Aunque hay cosas que sabemos, tenemos y entendemos. Señor, gracias porque nos das tu nombre. Gracias por la vida de tus hijos, mi hermano Pedro. Es tremendo esto, Señor. No es solo un requisito cristiano que existe porque hay que hacerlo, Dios. Esto es tan grande, tan alto, tan tremendo. Gracias por tu palabra, gracias por la vida de tu sierva que nos puso esto en bandeja de plata para poderlo entender. Gracias por el sacrificio de tus siervos al hablarnos de esto, Señor. Solamente transmitimos. Sabemos, Dios, que tus hijos tomarán este paso, todo lo grande y tremendo que recibirán. Vamos a salir de tu casa, no de tu presencia. Guárdanos, llévanos con bien. Nos despedimos, Señor, en esta hora con la bendición pastoral. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre, que la comunión y participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, Dios, hasta que tú regreses. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias.